Me llamo Elena Sotomayor. A mis 68 años he aprendido que los peores golpes no vienen de extraños, sino de aquellos que llevan nuestra sangre. Esos dolores se clavan más hondo porque vienen envueltos en amor, en historia compartida, en la confianza que solo se le otorga a la familia. Fue un martes cualquiera cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Lo recuerdo porque era día de mercado. Siempre he sido madrugadora. A las 6 de la mañana ya estaba seleccionando tomates, pimientos y berenjenas para el almuerzo familiar del domingo. 40 años haciendo el mismo ritual. 40 años cocinando para una mesa que poco se había ido vaciando. Primero Miguel, mi esposo, luego los niños cuando crecieron. Pero los domingos eran sagrados. Volvían con sus familias, con sus nuevas vidas. Esa mañana, mientras pagaba, mi teléfono sonó. Era Alberto, mi hijo mayor. Su voz sonaba diferente, apresurada. «Mamá, necesito que firmes unos papeles para el banco». Una formalidad por lo del préstamo de Martín. Martín era mi nieto, su único hijo. 18 años y a punto de iniciar la universidad. «¿Qué préstamo?», pregunté mientras caminaba entre puestos, con las bolsas pesándome en los brazos. «Para sus estudios. Te lo explico luego. Pasaré esta tarde». No le di importancia. Uno aprende a confiar ciegamente en los hijos. Es parte del oficio de madre. Además, Alberto siempre fue el responsable, el que heredó la cabeza para los números de su padre. La tarde transcurrió como cualquier otra. Limpié la casa grande, esa casona de 2 plantas que Miguel y yo compramos con tanto esfuerzo cuando recién nos casamos, y que habíamos reformado poco a poco. Cada rincón guardaba un recuerdo. La marca en la pared donde medíamos la altura de los niños, los azulejos italianos que instalamos cuando Miguel tuvo aquel ascenso, el viejo nogal del patio que plantamos juntos. Todo lo que tenía, lo que éramos, estaba entre esas paredes. Alberto llegó pasadas las 5, con su maletín de cuero y su camisa bien planchada, siempre impecable, siempre correcto. Lo acompañaba Luisa, mi hermana menor. Me sorprendí al verla, pues no habíamos hablado en semanas. «¿Café?», ofrecí como siempre hacía. «No hay tiempo, mamá», respondió Alberto, extendiendo una carpeta sobre la mesa de la cocina. «Es solo firmar aquí y aquí. El banco necesita un aval para el préstamo de Martín». Noté entonces un brillo peculiar en los ojos de Luisa, una mirada que esquivaba la mía cuando intenté buscarla. «¿Y por qué está Luisa aquí?», pregunté tomando los papeles. «Ella es la testigo», respondió Alberto rápidamente. «Por favor, mamá, tengo una hora». Algo no encajaba. Nunca he sido mujer de estudios, pero tonta. Miguel siempre decía que tenía olfato para detectar cuando algo no estaba bien. «Déjame leerlo primero», insistí. Alberto resopló, miró su reloj de pulsera y luego intercambió una mirada rápida con Luisa. «Mamá, no tenemos tiempo para esto. Es una simple formalidad. Tendrás que hacerlo», respondí, poniéndome las gafas. Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras salieron de su boca como cuchillos, filosas, calculadas. «Mi hijo», dijo, «tú solo sirves para cocinar». Solté las gafas, que cayeron sobre los papeles. Al ver la mesa, entendió lo que había perdido. Esas palabras retumbaron en la cocina donde había preparado miles de comidas para él, donde había curado sus rodillas raspadas, donde le había enseñado a sumar con frijoles cuando tenía dificultades en la escuela. El silencio que siguió fue espeso. Luisa parecía haberse encogido en su silla. Alberto mantenía la mirada fija en mí, desafiante, como si hubiera decidido que ya no necesitaba fingir. «¿Perdón?», murmuré, más por incredulidad que por no haberlo oído. «Mamá, eres una analfabeta financiera. No entenderías estos términos. Confía en mí». Sentí que se me secaba la boca. El reloj de cuco que Miguel me regaló en nuestro 20º aniversario marcó las 6 en punto. Su melodía, antes reconfortante, ahora parecía burlarse de mí. Con manos temblorosas, tomé los papeles. No entendía la mayoría de los términos, pero sí comprendí lo esencial. No era un préstamo para Martín, era una transferencia de propiedad. Mi casa, a nombre de Alberto y Luisa. «¿Qué significa esto?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. Alberto se levantó, impaciente. «Mamá, ya hablamos de esto. No puedes vivir sola, no a tu edad.
La casa es demasiado grande, demasiado costosa de mantener. Lo mejor es que la vendamos y tú puedas irte a una residencia adecuada para personas de tu edad. Luisa está de acuerdo. Es por tu bien. Miré a mi hermana, 5 años menor que yo, la misma que me había pedido dinero prestado incontables veces, la que vivía en un apartamento que Miguel y yo le ayudamos a comprar cuando se divorció. ¿Tú sabías de esto?, le pregunté. Ella miró hacia la ventana, incómoda. Elena, Alberto tiene razón. Ya no puedes sola. Además, la mitad de lo que se obtenga de la venta será para tu cuidado. ¿La mitad? Las piezas encajaron de golpe. ¿Y la otra mitad? Alberto recogió los papeles con un movimiento brusco. La inversión en los estudios de Martín y un proyecto que Luisa y yo tenemos pensado. Me levanté despacio. Sentí las piernas débiles, pero la indignación me sostenía. Fuera de mi casa, dije en voz baja pero firme. Los dos. Alberto sonrió con condescendencia. No seas dramática, mamá. Piénsalo. Te daremos una semana. Es una buena oferta. ¿Considerando qué?, interrumpí. Considerando que papá dejó deudas que nosotros cubrimos. Esta casa debería haberse vendido hace años. La mentira era tan evidente que dolía. Miguel había dejado la casa completamente pagada, y yo tenía los papeles que lo probaban. Fuera, repetí, esta vez más alto. Volveremos con un notario, advirtió Alberto, recogiendo su maletín. Y si no cooperas, tendremos que considerar otras opciones. ¿Me estás amenazando? Alberto no respondió. Tomó a Luisa por el brazo y ambos se dirigieron a la puerta. Antes de salir, ella me miró con lo que parecía un atisbo de culpa. Lo siento, Elena. Es lo mejor para todos. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando la mesa de la cocina, la misma donde habían crecido mis hijos, donde Miguel y yo habíamos envejecido juntos. Por primera vez, sentí que esas paredes no me protegían. La casa, mi refugio, se había convertido en un objetivo, y mi propia familia, en mis enemigos. Esa noche no dormí. En la oscuridad repasé cada detalle. Las visitas cada vez menos frecuentes, las preguntas insistentes sobre mis ahorros, los comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona. Lo que había tomado como preocupación era, en realidad, cálculo. Al amanecer, cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas que cosí hace décadas, tomé una decisión. Abrí el cajón de Miguel, el que no había tocado desde su muerte. Bajo sus viejas camisas encontré la pequeña libreta negra donde anotaba sus contactos. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar el nombre. Ramírez, abogado. No sabía si el número seguiría siendo el mismo después de tantos años, pero tenía que intentarlo. Mi hijo creía que solo servía para cocinar. Pronto descubriría que una madre herida puede ser la adversaria más formidable. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien respondiera. Cada tono me hacía dudar más de mi decisión. ¿Quién era yo para enfrentarme a mi propio hijo? ¿Una vieja testaruda que no sabía cuándo rendirse? Despacho del abogado Ramírez, contestó una voz joven, femenina. Me quedé en silencio un instante, con el auricular apretado contra mi oído. ¿Hola?, insistió la voz. Buenos días, respondí finalmente. Quisiera hablar con el señor Ramírez. Soy Elena Sotomayor, viuda de Miguel Fuentes. Hubo una pausa. El licenciado Ramírez padre falleció hace 3 años. Señora, habla su hija, Carolina Ramírez. Soy abogada también. El mundo parecía empeñado en recordarme que todo lo que conocía iba desapareciendo. Sentí un nudo en la garganta. Lo siento mucho. Su padre ayudó a mi esposo con asuntos legales hace tiempo. ¿En qué puedo ayudarla, señora Sotomayor? No supe cómo resumir mi situación sin sonar patética. ¿Cómo explicas que tus propios hijos quieren quitarte lo único que te queda? Mi hijo y mi hermana intentan quitarme mi casa, dije finalmente. Querían que firmara unos papeles ayer. ¿Los firmó? No. Hizo bien. ¿Puede venir al despacho hoy mismo? A las 11 tengo un hueco. El despacho estaba en el centro, a 30 minutos en autobús. No había estado allí en años. La última vez fue cuando Miguel actualizó su testamento, 6 meses antes de que el cáncer se lo llevara. Ahí estaré, respondí. Me vestí con cuidado,
eligiendo mi falda azul marino, una blusa blanca impecable y el broche de plata que Miguel me regaló en nuestro aniversario número 30. Necesitaba sentirme presentable, respetable. La Elena que Alberto había intentado humillar en la cocina no era la que se presentaría ante esta abogada. Mientras esperaba el autobús, revisé mi bolso por tercera vez. Los documentos de la propiedad, el testamento de Miguel, las facturas pagadas de los últimos impuestos. Todo ordenado en una carpeta desgastada. El edificio donde estaba el despacho había cambiado poco. La misma recepción de mármol gastado, las mismas plantas en las esquinas. Sin embargo, el despacho de Ramírez tenía ahora un aire más moderno. Carolina resultó ser una mujer de unos 40 años, con lentes de montura negra y una sonrisa profesional pero cálida. «Señora Sotomayor, pase por favor», me invitó, indicándome una silla frente a su escritorio. «Cuénteme su situación con detalle». Le expliqué todo. Cómo Alberto y Luisa habían aparecido con los papeles, la mentira sobre el préstamo para Martín, las amenazas veladas. Mientras hablaba, Carolina tomaba notas en una libreta. «¿Tiene copia de esos documentos que querían que firmara?», preguntó. «No, se los llevaron». Carolina se reclinó en su silla. «Típico. ¿Sabe qué tipo de documentos eran exactamente? Una transferencia de propiedad. Querían vender mi casa y mandarme a una residencia». Carolina frunció el ceño. «¿Su casa está a su nombre?». Abrí mi carpeta y le entregué las escrituras. Las revisó rápidamente. «Está a nombre de usted y su difunto esposo. Según nuestras leyes, al fallecer él, usted heredó su parte. La casa es completamente suya. Miguel dejó todo en orden. Siempre fue muy cuidadoso con esas cosas». Carolina siguió revisando los papeles. «Señora Sotomayor, ¿le importaría contarme un poco sobre sus hijos? ¿Cuántos tiene?» «2. Alberto, el mayor, tiene 42 años, y Carmen, 38. ¿Y su relación con ellos?» «Siempre fue buena, o eso creía. Alberto trabaja en un banco. Siempre fue muy práctico. Carmen vive en Valencia desde hace años. Hablamos por teléfono cada semana, pero hace meses que no viene a visitarme». «¿Carmen también está involucrada en esto? Nunca lo había considerado. ¿Sabría Carmen lo que Alberto estaba planeando?» «No lo sé», respondí honestamente. «¿Y su hermana? ¿Qué relación tiene con ella?» La mención de Luisa me provocó un dolor agudo. Habíamos compartido tanto: la pérdida de nuestros padres, los nacimientos de nuestros hijos, los momentos difíciles. Siempre hemos estado unidas. Cuando su matrimonio fracasó, Miguel y yo le ayudamos con el pago inicial de su apartamento. «No entiendo por qué me está haciendo esto». Carolina cerró su libreta. «Señora Sotomayor, basándome en lo que me cuenta y en estos documentos, tengo claro que su hijo y su hermana estaban intentando engañarla para quitarle su propiedad. Lo que no está claro es por qué ahora. ¿Ha habido algún cambio reciente? ¿Algún interés repentino en su casa?». Negué con la cabeza, pero entonces recordé algo. 2 meses atrás, un hombre había venido a tocar mi puerta, preguntando si estaba interesada en vender. Le dije que no, por supuesto. Mi casa no tenía precio. Un promotor inmobiliario vino a verme hace poco. Están construyendo unos apartamentos de lujo en la zona». Carolina asintió lentamente. «Eso explicaría muchas cosas. Su barrio se está revalorizando». «¿Hace cuánto compraron esa casa?». «Hace 43 años. Era pequeña entonces, solo la planta baja. Miguel fue añadiendo el segundo piso poco a poco, con sus propias manos». «Señora Sotomayor, su casa probablemente vale ahora 10 veces lo que pagaron por ella. Eso es mucho dinero, un motivo suficiente para que algunos pierdan la perspectiva. La idea de que mi hogar, el lugar donde había vivido toda mi vida adulta, fuera reducido a una cifra, me revolvió el estómago». «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté. «Primero, no firme absolutamente nada que le traigan. Segundo, necesitamos saber si su hijo y su hermana han hecho algún movimiento legal. Y tercero, debemos proteger sus activos». «No tengo muchos ahorros», aclaré. «Me refiero a su casa. Podemos hacer un documento que impida cualquier venta o transferencia sin su autorización explícita ante notario. También deberíamos revisar si existen poderes notariales que haya podido firmar en el pasado». Recordé entonces aquella vez, hace 2 años, cuando estuve hospitalizada por neumonía.
Alberto me trajo unos papeles para firmar. Es para que pueda ayudarte con los trámites mientras estás aquí, me había dicho. En mi debilidad, firmé sin preguntar mucho. Creo que sí podría haber algo, confesé avergonzada. Carolina no me juzgó. Simplemente hizo otra anotación. Lo revisaremos. No se preocupe, hay maneras de revocar esos poderes. Cuando salí del despacho, llevaba un plan de acción detallado y una cita para la semana siguiente. El peso en mi pecho no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era solo dolor, ahora había algo más. Determinación. Al llegar a casa, lo primero que hice fue revisar el estudio de Miguel, que había mantenido intacto desde su muerte. Abrí su viejo archivador metálico. Miguel siempre guardaba todo: facturas, garantías, manuales de electrodomésticos que ya ni existían. Pasé horas revisando papeles amarillentos hasta que lo encontré. Un sobre marcado como importante, con su letra cuidadosa. Dentro había documentos del banco, estados de cuenta de una inversión que no conocía. Según los papeles, Miguel había estado ahorrando en un plan de pensiones privado durante años, algo que nunca me mencionó. El último estado de cuenta era de hace 5 años, con un saldo considerable. Mientras sostenía esos papeles, sentí que Miguel me hablaba desde el más allá. Por si acaso, parecía decirme. Por si algún día me faltaba. Esa noche llamé a Carmen. No le conté nada sobre Alberto o Luisa. Necesitaba saber primero de qué lado estaba ella. «¿Mamá?», contestó sorprendida. «¿Pasa algo? Nunca llamas a esta hora. Solo quería saber cómo estabas, hija». «Bien, muy ocupada con el trabajo». «¿Cómo estás tú? ¿Todo bien por casa?» «Todo normal», mentí. «¿Has hablado con Alberto últimamente?» Hubo un silencio breve. Hace un par de semanas me comentó algo sobre vender la casa, que ya era demasiado grande para ti sola. Sentí un escalofrío, así que Carmen también lo sabía. «¿Qué piensas tú?», pregunté, intentando mantener la voz estable. «No sé, mamá. Si es lo mejor para ti, lo mejor para mí sería abandonar mi hogar». Carmen suspiró al otro lado de la línea. «Alberto dice que no puedes seguir viviendo sola, que ya no tienes edad». Las palabras de Carolina Ramírez resonaron en mi cabeza. Su casa probablemente vale ahora 10 veces lo que pagaron por ella. «Carmen, ¿sabías que Alberto quiere quedarse con la mitad del dinero de la venta?» «¿Qué?». «No, me dijo que todo iría para tu cuidado. Me pidió que firmara unos papeles para transferir la propiedad a su nombre y al de Luisa. Ni siquiera te mencionó». El silencio que siguió fue diferente, cargado. «Eso no puede ser verdad», dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Piensa lo que quieras, hija. Solo te pido que no firmes nada que te envíe tu hermano sin consultarme primero». Colgué sin esperar respuesta. Me sentía exhausta, como si hubiera corrido kilómetros. En la cocina, abrí el refrigerador y miré los ingredientes que había comprado para el almuerzo del domingo. Un almuerzo al que probablemente nadie vendría. Cerré la puerta y me dirigí al estudio nuevamente. En el escritorio de Miguel había una vieja foto nuestra, de nuestro viaje a Sevilla cuando cumplimos 25 años de casados. Éramos tan jóvenes todavía, tan llenos de planes. «No la perderemos, Miguel», susurré, acariciando el cristal del portarretratos. «Te lo prometo». Saqué una hoja en blanco y comencé a escribir. Primero, todo lo que recordaba sobre aquella visita del promotor inmobiliario. Luego, los detalles de mi conversación con Alberto y Luisa. Finalmente, lo que Carolina me había explicado sobre los poderes notariales y cómo revocarlos. Mi hijo creía que solo servía para cocinar, que era una analfabeta financiera. Nunca había imaginado que tendría que luchar contra mi propia familia para defender lo que era mío. Pero si algo me había enseñado la vida, era que nunca es tarde para aprender a pelear. Al terminar de escribir, sentí algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. No por haber criado hijos que ahora me daban la espalda, sino por mí misma, por la mujer que, a los 68 años, aún era capaz de levantarse y decir: «No, esta es mi casa, esta es mi vida». Esa noche, por primera vez desde la muerte de Miguel, dormí sin pastillas para el sueño. Y soñé, no con el pasado,
sino con un futuro en el que volvía a ser dueña de mi destino. 3 días después de mi visita a Carolina Ramírez, Alberto apareció en mi puerta con un hombre de traje oscuro que se presentó como notario. Mi hijo lucía tenso, con ojeras profundas y una impaciencia visible en sus movimientos. «Mamá, este es el señor Mendoza», dijo. «Hemos venido a formalizar lo que hablamos el otro día. Los recibí en la sala, no en la cocina». Había limpiado meticulosamente cada rincón, como si la pulcritud fuera testimonio de mi capacidad para cuidar la casa. «Señora Fuentes, su hijo me ha explicado la situación», comenzó el notario. «Sotomayor», corregí. «Elena Sotomayor. Nunca adopté el apellido de mi esposo legalmente». El notario me miró con sorpresa y noté que Alberto se tensaba aún más. «Como decía», continuó el notario, «tu hijo me explicó que desea transferir la propiedad a su nombre y al de su hermana para garantizar su cuidado futuro». Mantuve la compostura. Carolina me había preparado para este momento. «¿Podría ver los documentos, por favor?». El notario extrajo varias carpetas. Alberto se sentó a mi lado, demasiado cerca. «Mamá, ya discutimos esto», murmuró. «Es lo mejor para todos». El documento era complejo, lleno de términos legales, pero sabía qué buscar. Era una transferencia de propiedad total a nombre de Alberto y Luisa. No había cláusula que garantizara mi derecho a seguir viviendo allí, ni mención alguna sobre el uso del dinero de una eventual venta. «¿Y esto garantiza mi cuidado exactamente cómo?», pregunté al notario. El hombre pareció incómodo. «Bueno, según me explicó su hijo, existiría un acuerdo verbal». «¿Un acuerdo verbal? ¿Sobre el lugar donde he vivido durante más de 4 décadas? Mamá, no seas difícil», interrumpió Alberto. «Sabes que cuidaremos de ti». «Señor Mendoza, ¿es consciente de que esta propiedad está únicamente a mi nombre desde el fallecimiento de mi esposo?». El notario miró a Alberto con expresión interrogante. «Su hijo me informó que la propiedad pertenecía a ambos y que usted deseaba cederla voluntariamente». Saqué de mi bolsillo un papel doblado y se lo entregué. La copia certificada de las escrituras que Carolina había obtenido para mí. «Como puede ver, soy la única propietaria legal. Y no deseo transferir esta propiedad a nadie». El notario revisó el documento con atención creciente. Alberto se puso de pie, enrojecido. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». «Proteger lo que es mío», respondí simplemente. El notario cerró su maletín. «Lo siento, señor Fuentes, pero no puedo proceder en estas circunstancias. La señora es claramente la única propietaria y no desea realizar esta transferencia». Alberto agarró al notario por el brazo. «Espere, esto no es así. Mi madre está confundida». «A su edad, no estoy confundida, Alberto», interrumpí. «Y tampoco soy una analfabeta financiera como me llamaste. Solo soy una mujer que no permitirá que le quiten lo que le pertenece». Cuando la puerta se cerró tras el notario, Alberto se volvió hacia mí. Ya no quedaba nada del hijo respetuoso que creía conocer. «¿Qué has hecho?», siseó. «¿Tienes idea del ridículo que me has hecho pasar?». «No, hijo. La pregunta es, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo pudiste intentar estafarme?». «No es una estafa, maldita sea. Es sentido común. ¿Sabes cuánto vale ahora este terreno? Podrías vivir cómodamente en una residencia con ese dinero. ¿Y qué hay del dinero que tú y Luisa se quedarían?». Algo cambió en su mirada. Por un instante vi culpa, rápidamente reemplazada por desafío. «Nos lo merecemos». «¿Crees que es fácil preocuparse por una anciana testaruda que se niega a aceptar la realidad? La realidad es que estoy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Y de mi casa». Alberto soltó una risa amarga. «¿En serio? Esta casa se está cayendo a pedazos, y tú con ella. Si tan preocupado estás, podrías venir a ayudarme, como haría un hijo que realmente se preocupa por su madre». «No tengo tiempo para eso. Tengo mi propia vida». «¿Y tuviste tiempo para planear cómo quitarme la mía?». Alberto tomó su chaqueta, visiblemente alterado. «Esto no ha terminado, mamá. Encontraré otra manera. Esta casa vale demasiado para que se desperdicie contigo». «¿Es un desperdicio que viva en el hogar que construí con tu padre? ¿El lugar donde te criamos? Ya no eres la misma desde que papá murió. Te has vuelto paranoica, desconfiada. Parece que tengo razones para hacerlo, ¿no crees?». Mi hijo me miró como si fuera una extraña. «Hablaré con un abogado. Hay maneras de declarar a alguien incapacitada para manejar sus bienes».
Adelante, ya he hablado con el mío, la hija de Ramírez. ¿La recuerdas? Tu padre confiaba en él. Alberto se dirigió a la puerta sin responder. Antes de salir, se giró una última vez. Carmen está de acuerdo conmigo, ¿sabes? Ella también piensa que deberías estar en una residencia. Ya veremos quién está de acuerdo con quién cuando toda la verdad salga a la luz. Después de que Alberto se marchara, me senté en el sillón de Miguel, agotada. Había mantenido la compostura, pero ahora las manos me temblaban. Mi teléfono sonó. Era Carmen. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó sin saludar. «Alberto acaba de llamarme. Está furioso. Es verdad que he contratado a un abogado y me niego a vender la casa. ¿Por qué no me dijiste nada? Podríamos haber...» «¿Cómo hablaste con tu hermano a mis espaldas? ¿Sabías que quieren declararme incapacitada?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Alberto mencionó algo así, pero solo como último recurso. ¿Último recurso para quitarme lo único que me queda? Carmen suspiró. Alberto dice que la casa necesita reparaciones costosas, que no es segura para ti. ¿Desde cuándo Alberto se preocupa tanto? ¿Cuándo fue la última vez que vino sin querer algo a cambio? Voy a ir a verte, dijo finalmente Carmen. El fin de semana. Quiero hablar contigo, te estaré esperando. Después de colgar, me detuve frente a la última foto navideña antes de que Miguel enfermara. Los cuatro sonriendo alrededor de la mesa que yo había preparado. Mi mesa, mi comida, mi familia. ¿En qué momento todo se había transformado en una guerra por bienes? En el estudio de Miguel revisé nuevamente cada documento que Carolina me había preparado. La revocación del poder notarial, la certificación de propiedad, la tasación de la casa. Junto a estos papeles, coloqué la carpeta con los documentos del plan de pensiones de Miguel. Era mi red de seguridad, desconocida para Alberto y Luisa. Mientras organizaba los papeles, encontré algo que había pasado por alto. Una carta manuscrita de Miguel guardada junto a las pólizas del seguro. La letra, temblorosa por la enfermedad, era inconfundiblemente suya. «Mi querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Hay cosas que no te he contado. Lo que me dejó sin aliento fue el párrafo final. No confíes en Alberto con los asuntos de dinero. Ya hace tiempo noté cómo miraba la casa, cómo calculaba su valor cuando creía que no lo observaba. Nuestro hijo tiene demasiado de mi padre en él. Esa ambición desmedida, esa capacidad para justificar cualquier acción si el resultado le beneficia. Te dejo en manos de Carolina Ramírez, la hija de mi viejo amigo. Ella te protegerá cuando yo ya no pueda hacerlo». Las lágrimas nublaron mi vista. Miguel lo sabía, lo había previsto todo. Llamé a Carolina inmediatamente. «Señora Sotomayor, justamente iba a llamarla. Tengo noticias importantes». «Yo también». Encontré una carta de Miguel. Él sabía lo que Alberto planeaba. No me sorprende. Su esposo dejó instrucciones específicas con mi padre. «¿Qué instrucciones?». «He encontrado un fideicomiso establecido por su esposo. La casa está protegida. No puede ser vendida ni transferida mientras usted viva, a menos que lo autorice expresamente ante 3 testigos independientes». Me quedé sin palabras. ¿Por qué no me dijo nada? Los hombres de esa generación creían que proteger significaba ocultar las preocupaciones, pero lo importante es que su esposo la protegió legalmente. Un alivio inmenso me invadió, pero duró poco. «Hay algo más», continuó Carolina. «Su hijo y su hermana ya han firmado un precontrato de venta con una inmobiliaria. Prometieron entregar la propiedad en 3 meses, pero eso es imposible. La casa es mía, lo sé, pero recibieron un adelanto considerable. Dinero que, me temo, ya han gastado». De repente, todo cobró sentido. La desesperación de Alberto, la complicidad de Luisa. ¿Qué pasará cuando no puedan cumplir? Tendrán que devolver el dinero, con intereses y penalizaciones, y si no pueden, enfrentarán consecuencias legales. ¿Qué debo hacer ahora? Seguir el plan, no firmar nada, y en cuanto a su hijo y su hermana, podría dejarlos enfrentar las consecuencias, o podría ayudarlos, pero con sus condiciones. Miré nuevamente la fotografía navideña. ¿Existía alguna posibilidad de recuperar algo de aquello? «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Ahora usted tiene el control». Al colgar, me quedé mirando la carta de Miguel. «No confíes en Alberto con los asuntos de dinero», había escrito. Pero no dijo, «no lo quieras»,
No dijo, no lo perdones. El reloj dio las 6. Era la hora en que solía preparar la cena cuando los niños eran pequeños. La hora en que Miguel volvía del trabajo y me besaba en la mejilla mientras yo cortaba verduras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tomé nuevamente el teléfono y marqué el número de Carmen. Hija, cuando vengas este fin de semana, dile a tu hermano que venga también, y a Luisa. Es hora de que tengamos una conversación familiar, en mi mesa. El sábado amaneció con un cielo despejado. Desde primera hora me dediqué a preparar la comida, como siempre había hecho. Amasé las croquetas de jamón que tanto le gustaban a Alberto de pequeño, corté patatas para la tortilla española que Carmen siempre alababa, y preparé el flan casero que a Luisa le recordaba a nuestra madre. Cada plato, una memoria. Cada sabor, un lazo que nos unía desde antes que el dinero, la ambición y los secretos se interpusieran entre nosotros. La mesa del comedor quedó impecable, con el mantel de hilo que solo usaba en ocasiones especiales y la vajilla que Miguel me regaló en nuestro 20º aniversario. 4 servicios, como en los viejos tiempos. A las 2 menos cuarto, el timbre sonó. Era Carmen, siempre puntual. «Mamá», dijo al abrazarme, con cierta cautela en su voz. «La casa huele maravillosa». La observé mientras dejaba su bolso en el perchero. Mi hija, la pequeña, que había heredado los ojos de Miguel y mi obstinación. Se veía cansada, más delgada que la última vez que la vi. «Ven, siéntate. Quiero hablar contigo antes de que lleguen los demás». Nos sentamos en el salón. Carmen rechazó el café que le ofrecí, jugueteando nerviosamente con un mechón de su pelo. «Mamá, sobre lo que está pasando, quiero que sepas que yo no estaba completamente al tanto. Alberto solo me dijo que estaba preocupado por ti, que la casa era demasiado grande. ¿Le creíste?» Carmen bajó la mirada. «Es mi hermano, y siempre ha sido el responsable. Pensé que tenía tus mejores intereses en mente. No pude evitar sentir cierta amargura. Tan fácil era que mis hijos creyeran que yo era incapaz de cuidarme sola. Ahora no sé qué pensar. Alberto está desesperado. Dice que es tu culpa, que estás siendo irracional, pero no suena como tú». Y cuando lo presioné, mencionó algo sobre un acuerdo con una inmobiliaria. Le tomé la mano. Estaba fría, como cuando era niña y venía a mi cama asustada por alguna pesadilla. «Carmen, hay mucho que no sabes. Espera a que lleguen todos y entenderás». El timbre sonó nuevamente. Eran Alberto y Luisa, llegando juntos. Mi hijo evitó mi mirada mientras entraba. Luisa, por su parte, intentaba mantener una sonrisa tensa. Me abrazó brevemente, un gesto vacío que olía a culpabilidad. «Gracias por invitarnos, Elena», murmuró. «Siéntense. La comida está lista». Alberto se detuvo al ver la mesa puesta. «¿Comida? Pensé que íbamos a hablar. Y lo haremos, mientras comemos, como siempre hemos hecho». Vi el destello de irritación en sus ojos, pero se sentó sin protestar. Lo mismo hicieron Luisa y Carmen. Por un momento contemplé aquella imagen. Mi familia reunida alrededor de mi mesa, guardando un silencio incómodo, como si estuvieran entre extraños. Serví la comida sin prisa. Nadie habló mientras llenaba los platos. Solo cuando todos estuvieron servidos, me senté y levanté mi copa de agua. «Por la familia», dije. «Por las verdades dichas y las que estamos a punto de decir». Alberto bebió de un trago, visiblemente ansioso. «Mamá, ¿podemos ir al grano? Algunos tenemos compromisos después». «¿Compromisos más importantes que esto?», pregunté con calma. «¿Más importantes que resolver el hecho de que intentaste robarme mi casa?». Carmen ahogó una exclamación. Luisa palideció. «No uses esa palabra», protestó Alberto. «Nadie intentó robarte nada. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Una transacción financiera? ¿Una reestructuración patrimonial? Una solución para todos», respondió con frialdad. «Una casa que tú no puedes mantener y que... Una casa que ya vendiste sin ser tuya», interrumpí. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen miró a su hermano con incredulidad. «¿Qué está diciendo, Alberto?». Mi hijo dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. «Hice lo necesario. La casa está en una zona que se ha revalorizado.
Los promotores están pagando fortunas. Era una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, insistió Carmen. ¿Para qué exactamente? Alberto apretó los labios, y fue Luisa quien respondió. Tu hermano tiene problemas, Carmen. Malas inversiones. Y yo, bueno, mi pensión apenas alcanza. Esta venta nos beneficiaría a todos. ¿A todos? Carmen miró alrededor. ¿Y mamá? ¿Dónde encaja ella en este plan? Estaría bien cuidada, se defendió Alberto. En una residencia digna. Pero no en su casa, señaló Carmen. No en el hogar que construyó con papá. Alberto golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. Ya basta, no tienes ni idea de lo que estoy pasando. Tengo deudas, Carmen. Deudas grandes. Si no consigo ese dinero, podrían ir a la cárcel. Completé. Tú y Luisa, por firmar un contrato de venta de una propiedad que no les pertenece. Luisa comenzó a llorar silenciosamente. Alberto se pasó las manos por el pelo, descompuesto. Estábamos seguros de que firmarías, que entrarías en razón, repetí. O en pánico, porque eso es lo que intentaste, Alberto. Asustarme con historias de que estoy demasiado mayor, demasiado sola, demasiado inútil para seguir en mi casa. Carmen se levantó de la mesa, visiblemente alterada. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste, Alberto? Es nuestra madre, por Dios. Tú no sabes nada, estalló él. Siempre fuiste la preferida, la que se fue lejos, la que no ha tenido que cargar con ninguna responsabilidad. ¿Responsabilidad?, intervine. ¿Es así como me ves, hijo? ¿Como una carga? Algo se quebró en su expresión. No, yo solo... No lo entiendes. Estoy arruinado, mamá. He perdido todo. El banco, mis inversiones, todo. Y luego apareció esta oportunidad. La casa vale una fortuna ahora, y tú ni siquiera la aprovechas. Solo eres una mujer mayor, viviendo sola en una casa demasiado grande. Cada palabra dolía como una puñalada, pero me mantuve firme. ¿Sabes quién sí lo entendió? Tu padre. Saqué la carta de Miguel del bolsillo de mi delantal y la puse sobre la mesa. Él sabía lo que harías, incluso antes de morir. Alberto miró la carta como si fuera una serpiente. ¿Qué es eso? Léelo tú mismo. Mi hijo tomó el papel con dedos temblorosos. Vi cómo su rostro cambiaba mientras leía las palabras de su padre, cómo el color abandonaba sus mejillas. Papá no... Él no podía pensar esto de mí. Te conocía mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, dije. Y aún así, te quería. Lo suficiente para protegerme de ti. Alberto dejó caer la carta. Carmen la recogió y la leyó, compartiendo luego su contenido con Luisa. Elena, murmuró mi hermana, nunca quisimos hacerte daño. Pensamos que no me enteraría, que firmaría sin leer, que era demasiado estúpida para defenderme. Demasiado buena, corrigió con voz apenas audible. Siempre has sido demasiado buena, Elena, siempre cuidando de todos. Miré a los tres, reunidos alrededor de la comida que había preparado con el mismo amor de siempre. Mi familia rota. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Vengarme? ¿Dejarlos hundirse en las consecuencias de sus acciones? Tengo una propuesta, dije finalmente. Mi abogada me ha explicado la situación. Sé del adelanto que habéis recibido y gastado. Sé de la penalización que enfrentáis si no entregáis la casa en el plazo acordado. Alberto levantó la mirada, un destello de esperanza en sus ojos hundidos. ¿Nos ayudarás? Con mis condiciones. Alberto asintió, derrotado. Ya no era el banquero arrogante que había intentado intimidarme. Era el niño que venía a mi cama cuando las tormentas lo asustaban. Lo que sea, mamá. La casa seguirá siendo mía mientras viva, y viviré en ella. Vi que iba a protestar, pero levanté una mano para silenciarlo. Sin embargo, podemos negociar con la inmobiliaria. Mi abogada cree que aceptarían un contrato de compra efectiva tras mi fallecimiento, a un precio acordado ahora. Eso os daría tiempo para devolver el adelanto o llegar a un nuevo acuerdo. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Esta vez fue Carmen quien lo rompió. ¿Harías eso por ellos? ¿Después de lo que intentaron hacerte? Miré a mi hija menor, la única que no había participado en la traición. No lo hago por ellos, Carmen. Lo hago por mí, porque no quiero que el odio y el resentimiento envenenen los años que me quedan. Alberto ocultó el rostro entre las manos.
No merezco tu ayuda, mamá. No, no la mereces, confirmé. Pero el perdón no se de merecer. Se trata de elegir. Y yo elijo no dejar que esta traición defina quién soy. Luisa se levantó y vino hacia mí, arrodillándose junto a mi silla. Perdóname, hermana, sollozó. He sido codiciosa y egoísta. He traicionado toda una vida de amor por dinero. Le acaricié el pelo como cuando éramos niñas. Todos cometemos errores, Luisa, algunos más grandes que otros. Carmen permanecía en silencio, observándonos a todos. Finalmente habló. ¿Y qué pasa ahora? ¿Seguimos como si nada hubiera pasado? No, respondí. Nada será como antes, pero podemos construir algo nuevo, si estáis dispuestos. Alberto levantó la mirada. ¿Cómo? Con verdad, con respeto y con límites claros. Tomé un sorbo de agua. Empezando ahora mismo. Quiero saber exactamente qué habéis hecho, cuánto debéis y a quién. Durante la siguiente hora, Alberto y Luisa confesaron todo. Las deudas de juego de mi hijo, las compras compulsivas de mi hermana, el préstamo que habían pedido con la expectativa de la venta de mi casa. 1,5 millones de euros prometidos por la inmobiliaria, de los cuales ya habían recibido 300.000 como adelanto. Dinero que había desaparecido en pagar deudas anteriores. Cuando terminaron, me sentí exhausta, pero extrañamente liberada. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre y la traición oculta. Mañana iremos todos a ver a Carolina, decidí. Ella nos ayudará a negociar con la inmobiliaria y a establecer un acuerdo que nos proteja a todos. Carmen, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Yo también quiero estar presente, no para beneficiarme de nada, sino para asegurarme de que nadie vuelva a aprovecharse de ti, mamá. Le sonreí, agradecida. Al menos en medio de toda esta traición, había descubierto la lealtad de mi hija menor. Alberto se levantó. Parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. Mamá, no sé si algún día podré compensarte por esto. No puedes, respondí con franqueza. Algunas traiciones dejan cicatrices que nunca desaparecen, pero podemos aprender a vivir con ellas. Cuando se marcharon, horas después, me quedé sola en el comedor. La comida apenas se había tocado. Los platos preparados con tanto esmero estaban casi intactos. Comencé a recoger la mesa, con movimientos mecánicos, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. En la cocina, mientras lavaba los platos, miré por la ventana hacia el viejo nogal. Sus raíces profundas habían sostenido aquel árbol durante décadas, a través de tormentas y sequías. Tal vez esa era la lección. Las raíces más fuertes son las que sobreviven a las peores traiciones. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. En mis sueños, Miguel estaba a mi lado, sonriendo con aprobación. No por haber salvado a nuestro hijo de las consecuencias de sus acciones, sino por haber salvado mi propia dignidad al elegir el perdón sin olvidar la verdad. 3 meses después, Carolina y yo nos sentamos en su despacho para revisar los documentos finales. El acuerdo con la inmobiliaria quedó establecido. La casa permanecería conmigo durante mi vida y tras mi fallecimiento pasaría a manos de la empresa constructora a un precio ya fijado, suficiente para saldar las deudas de Alberto y Luisa, con un remanente que se dividiría entre mis 2 hijos. Está todo en orden, señora Sotomayor, confirmó Carolina, pasándome los últimos papeles para firmar. Su casa es suya, sin condiciones, mientras viva. Firmé con pulso firme, ya sin el temblor que me acompañaba cuando todo comenzó. ¿Cómo está Alberto?, preguntó Carolina con cautela. Asistiendo a terapia para su adicción al juego, respondí. Carmen lo está ayudando. Viene a visitarme cada 2 semanas, aunque aún no me mira a los ojos por mucho tiempo. ¿Y su hermana? Luisa vendió su apartamento para devolver parte del adelanto. Ahora vive en un lugar más pequeño. Hablamos por teléfono a veces, pero las cosas han cambiado. Algunas heridas necesitan más tiempo. Carolina guardó los documentos en una carpeta y me miró con admiración. Su esposo estaría orgulloso. Manejó todo esto con una dignidad extraordinaria. Aprendí de él. Sonreí levemente. Miguel siempre decía que la venganza empequeñece, pero la justicia engrandece. Al salir del despacho, el sol de primavera calentaba las calles. Decidí caminar hasta la parada del autobús.
sintiendo un vigor renovado. Ya no era solo la viuda de Miguel, ni la madre traicionada. Era Elena Sotomayor, mujer de 68 años, dueña de su vida y su destino. Al llegar a casa, me sorprendió ver un camión estacionado frente a la entrada y a Carmen supervisando a unos obreros que descargaban materiales. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Mi hija sonrió, abrazándome. Tu regalo de cumpleaños adelantado. Vamos a arreglar el tejado y renovar la cocina, como siempre quisiste. Pero Carmen, esto debe costar, lo hemos pagado entre Alberto y yo, me interrumpió. Él ha vendido su coche de lujo y yo he usado mis ahorros. No es solo un regalo, mamá, es una disculpa, un nuevo comienzo. Miré los materiales, las herramientas, el entusiasmo en los ojos de mi hija y sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Esa tarde, mientras los obreros medían y trazaban planes, me senté bajo el nogal con una taza de té. El árbol, testigo silencioso de nuestra historia familiar, parecía más frondoso que nunca. El timbre sonó. Era Alberto, con aspecto diferente, más delgado, con ropa sencilla en lugar de sus habituales trajes caros, y una expresión de humildad que nunca había visto en él. Mamá, saludó, manteniendo cierta distancia. Vine a ver cómo iban las obras. Acaban de empezar. Carmen está adentro. Se sentó frente a mí, incómodo. Durante varios minutos, solo se escuchó el ruido de los pájaros y las voces lejanas de los trabajadores. Lo siento, dijo finalmente, no por lo que pasó, que también, sino por quién fui todo este tiempo, por cómo te vi, como una posesión, no como mi madre. Asentí, sin hacer el camino más fácil para él. Algunas lecciones debían aprenderse con todo su peso. En terapia estamos trabajando en mis adicciones, continuó. No solo al juego, sino a la apariencia, al dinero, al control. Papá tenía razón sobre mí. Tu padre también vio lo bueno en ti, respondí finalmente. Por eso le dolía tanto ver cómo desperdiciabas tu potencial. Alberto miró hacia la casa, hacia las ventanas del segundo piso que su padre había construido con sus propias manos. A veces pienso que debería perderlo todo, que sería justo. ¿Y qué harías entonces? Se encogió de hombros. Empezar de nuevo, desde cero, como hicieron ustedes. Le ofrecí una taza de té, que aceptó con sorpresa. Tu padre no comenzó desde cero, le conté. Tenía un tesoro invaluable. Sabía quién era. Tenía principios, dignidad y, sobre todo, tenía claridad sobre lo verdaderamente importante, la familia, murmuró. El ser humano que quería ser, corregí. Lo demás vino después. En ese momento, Carmen salió al jardín, deteniéndose al vernos conversar. Le hice un gesto para que se acercara. Los tres nos sentamos bajo el nogal, como cuando eran pequeños y les contaba historias en las tardes de verano. ¿Quieren ver algo?, dije, levantándome despacio. Los guié hasta el tronco del árbol. En la corteza, casi cubierta por el crecimiento de los años, estaban las iniciales que Miguel había tallado cuando compramos la casa, M+E. El día que firmamos las escrituras, vuestro padre hizo esto. Dijo que mientras el árbol viviera, nuestro amor permanecería en esta casa. Alberto pasó los dedos por las marcas en la madera. Nunca lo había notado, confesó. Hay mucho que no vemos cuando estamos cegados por lo que creemos querer, respondí. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en el estudio de Miguel. Las obras transformarían partes de la casa, pero este espacio permanecería intacto, como un santuario de nuestra memoria compartida. Sobre su escritorio coloqué los documentos firmados esa mañana, junto a la vieja foto de nuestra boda y la carta que me había dejado, pruebas tangibles de un amor que había perdurado más allá de la traición. En un cuaderno nuevo, escribí la primera entrada de lo que sería mi diario. Hoy comienza la reconstrucción, no solo de mi casa, sino de mi familia. Las grietas seguirán ahí, las cicatrices no desaparecerán, pero hemos decidido seguir adelante, con la verdad como único cimiento válido. Miguel, tenías razón. Nuestro hijo se parece demasiado a tu padre. Pero también se parece a ti en su capacidad de reconocer sus errores. Y nuestra hija ha demostrado tener mi fortaleza y tu generosidad. La justicia llegó de forma silenciosa.
no como un castigo devastador, sino como una lección necesaria. He recuperado no solo mi casa, sino algo más valioso, mi voz. Ya nadie volverá a decirme que solo sirvo para cocinar, aunque, irónicamente, sigue siendo en mi mesa donde nuestra familia encontró el camino para sanar. Mientras tenga aliento, este hogar seguirá siendo un refugio. Y cuando ya no esté, habrá cumplido su propósito, proteger lo que realmente importa, no las paredes o los techos, sino los valores que sostienen una vida digna. Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la oscuridad, sentí la presencia de Miguel como un abrazo cálido, y por primera vez en mucho tiempo no hubo en mi corazón ni rastro de miedo por el futuro.